Vamos a orar, hermanos, y vamos a meternos de lleno en la palabra del Señor. Nuestro Padre, nuestro Dios, al abrir tu palabra, rogamos que tú nos enseñes tu verdad, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Nosotros leímos San Mateo capítulo 11, los versículos 2 y 3. Mateo capítulo 11, los versículos 2 y 3. Y oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, diciendo: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperamos a otro? ¿Quién era Juan Bautista? ¿Qué es lo que estaba sucediendo con él? ¿Acaso había dudado de Jesús? Para entender un poquito más, vamos a mirar un poquito la vida de Juan Bautista. De hecho, el original griego no lo llama Juan el Bautista o Juan el Bautista, sino que lo llama Juan el Bautizador. Juan el que bautizaba. En inglés, John the Baptizer. Cuando Juan nació, o más bien cuando estaba preparándose, se le dijo a sus padres algunas cosas en cuanto a Juan el Bautista. Quiero que ustedes busquen conmigo el libro de Lucas, el capítulo 1. Lucas, el capítulo 1. Y el versículo 15. Lucas 1:15. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque será grande delante de Dios o delante del Señor, y no beberá vino, ni licor, ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. ¿Desde cuándo? Desde el vientre de su madre. Es la única persona que yo conozco en toda la Biblia que antes de nacer ya estaba lleno del Espíritu Santo. Juan Bautista nació cuando Roma vivía su peor momento. El que gobernaba era el rey Herodes. Este rey Herodes había matado a sus propios hijos para que ninguno tomara el trono de él. Tanta era la maldad que los mismos sacerdotes ya no enseñaban lo que tenían que enseñar. La gente temía por su vida. Lo que Jesús contó, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, realmente había sucedido, y era lo que la gente comentaba: que bajaba el comerciante de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones, porque la situación estaba realmente corrupta y tensa. Los judíos, los rabinos comenzaron a fabricar leyes para proteger la ley de Dios, y fabricaron tantas leyes que en vez de mejorar las cosas, se corrompía más el pueblo. Todo en vano. Los mismos dirigentes y sacerdotes eran corruptos. Se les podía pagar por debajo de la mesa para tomar ciertas decisiones. Pero había uno, según el libro de Lucas, el capítulo 1,
había uno. Versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías, y su mujer, de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth. Ambos eran, ¿qué cosa? Versículo 6. Ambos eran ¿cómo? Justos delante de Dios, y andaban sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Había una pareja de santos. Aquí también tenemos una pareja de santos. Sí. Santo Arévalo y su esposa, la Santa María. Esta era una pareja de santos, ¿verdad? Y esta pareja honraba la memoria del Señor, honraban las cosas del Señor. Zacarías oraba por el pueblo. Su esposa era estéril, así que él oraba también por un hijo. Y en respuesta a su oración, entonces Dios le concedió un hijo. Cuando vino el ángel y le dijo, vas a tener un hijo, él no podía creerlo. Dijo, ¿cómo es esto? Esto no es posible. Yo ya soy viejo, mi esposa ya pasó por esas cosas que ya, así que no, esto no es posible. De manera que Dios lo enmudeció, porque en el pueblo de Dios no se debe hablar dudas, se debe hablar ánimo, verdad. Yo me imagino ¿qué sería del pueblo de Dios hoy si todos los que hablamos de dudas, cuántos mudos habrían en la iglesia hoy? ¿Sería yo, Señor, uno de aquellos mudos? Pero saben, mis queridos hermanos, Dios hizo un milagro para que naciera Juan el Bautista. Y la concepción y el nacimiento de Juan fue tan milagroso como el de Isaac o el mismo Cristo Jesús. Dice la Biblia en Lucas 1:18 que ya su padre era viejo. Eso es lo que dice allí. Yo soy viejo y mi mujer está avanzada en días. Ya no podemos con hijos. Pero el Señor le dijo, es un milagro mío. De hecho le dijeron, este hijo suyo va a estar lleno del Espíritu Santo. ¿Desde cuándo? Desde el vientre de su madre. Y va a ser grande. Tomen en cuenta esta palabrita. ¿Va a ser qué cosa? Grande. ¿Dónde? Delante del Señor. Hay diferencia entre la grandeza delante del Señor y la grandeza delante de los hombres. Y Dios dice, este va a ser grande, pero ¿dónde? Delante del Señor. Muchos queremos ser grandes, pero delante de los hombres. Pero Dios dijo que este iba a ser grande, un gran profeta, delante del Señor. Cuando nació Juan el Bautista, se fue a vivir al desierto, dice la Biblia. Y llegado el tiempo, el Espíritu del Señor le habló y salió del desierto para predicar el Evangelio. Pero Juan Bautista no era uno de los hombres regulares de aquel entonces. Todos los sacerdotes vivían con trajes largos y vivían con unas lo que llamaban filacterias para mostrar su santidad, y andaban de una manera que todo el mundo pensaba que estos eran dioses en la tierra. No saludaban a los pobres, sino a los ricos. No hacían lo que tenían que hacer. Alrededor de ellos había solamente galantería y pompa. Pero Juan el Bautista, dice la Biblia en Mateo 3:4, que él se vestía de pelo de camello
y tenía alrededor de él un cinto, ¿verdad? Un cinturón alrededor y con pelo de camello. Imagínense. O sea, cuando uno lo mira, pareciera que no era nadie. Sin embargo, la Biblia dice que iba a ser grande. Mirando a todos los que estaban a su alrededor, cómo vivía Herodes en el palacio, cómo vivía Pilato, cómo vivían los demás, pareciera que Juan no era nadie. No comía a la mesa de los reyes, no tenía la comida que los reyes colocaban en sus banquetes todos los días, pero dice la Biblia que su comida eran langostas y miel silvestre. Imagínense. Juan Bautista no tenía la erudición ni la sintaxis de Moisés, el léxico de los escribas, no tenía la preparación universitaria de los fariseos, pero tenía algo que ellos no tenían: el Espíritu de Dios. Juan Bautista es el único feto que se registra en la historia, el único feto que estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando Juan comenzó a predicar, traspasaba las barreras culturales. Sus mensajes tenían un poder nunca visto, porque el ángel había dicho que iba a venir en el poder de Elías. Pero este hijo de milagro jamás hizo un milagro. Por lo menos no se registra en la Biblia ningún milagro de Juan el Bautista. Si ustedes lo encuentran, me lo dicen, pero yo no he encontrado todavía. No hizo ninguna señal como hacer que el fuego bajara del cielo como lo hizo Elías. No partió las aguas como lo hizo Eliseo, ni Moisés. No levantó a los hijos de las viudas, tampoco como lo hizo Jesús o Elías o Eliseo. Nunca hizo ninguna cosa de estas. Pero su mensaje era tan poderoso que obraba milagros en los corazones de sus oyentes. Tanto era el poder de Juan que la gente, dice la Biblia, Marcos capítulo 1, versículo 5 dice: toda la gente de la provincia de Judea acudía a él, y ahí en el río confesaban sus pecados y Juan los bautizaba. Tanto era el poder que todos los judíos en todas partes venían para escuchar el mensaje de Juan. Caminaba la gente por días en ese sol caliente. Nosotros estuvimos en Jerusalén, en Israel, alrededor de estas ciudades, y uno de los países más desérticos que he conocido en mi vida es Israel. Desierto y calor. Así que yo me imagino en los días de Jesús, cuando no había aire acondicionado tampoco en las casas. Esta gente tenía que caminar. Y Juan dice bautizaba en el Jordán. Y nosotros pasamos por el río Jordán cerca al lugar. De hecho, nos bajamos y levantamos el agua del río Jordán con las manos, con mi esposa. Ahí estamos. Y nos dice: este es el lugar donde pensamos que bautizaba Juan el Bautista. Quedaba unas cuantas horas en autobús de Jerusalén, y la gente venía de toda Judea para ser bautizados por Juan. Cientos de personas. Toda la gente, dice, de Judea salían. ¿Cuál era el propósito, la función de Juan el Bautista? Isaías lo había profetizado. Vayan conmigo al libro de Isaías, el capítulo 40. Libro de Isaías, el capítulo 40. Ahí Isaías había profetizado lo que haría Juan.
Versículos 2, 3 y 4. Ha hablado el corazón de Jerusalén. Decirle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová y por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto. ¿Qué cosa? ¿Preparar qué cosa? El camino a Jehová, enderezar la calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido debe enderecerse y lo áspero que se allane. Esa era la profecía. Cuando los padres de Juan recibieron el mensaje, dijeron: este va a preparar el camino para el Señor. Lucas 1, versículos 76 y 77. Lucas 1, 76 y 77. Cuando Zacarías fue llenado del Espíritu Santo otra vez que habló, entonces dijo esta profecía. 76 y 77. Y tú, niño, profeta del Altísimo, ¿qué cosa? Serás llamado. Porque, ¿qué cosa? Irás precediendo al Señor para hacer, ¿qué cosa? Para preparar sus caminos. Él sabía que él había venido para preparar el camino del Señor. La obra de Juan Bautista era triple: preparar el camino del Señor, enderezar la calzada en soledad, en otras palabras, hacer que el pueblo regresara a Dios. Y una vez que él preparara el camino y el pueblo regresara a Dios apuntándolos a Cristo Jesús, él tenía que quitarse del camino. Esa era su misión: preparar al pueblo para encontrarse con Cristo y quitarse del camino. Así que cuando Juan estaba predicando, ya la gente comenzó a convertirse, la gente venía, la gente se bautizaba. Él ya estaba preparando, ¿qué cosa? El camino del Señor. Y la gente le fascinó tanto la predicación de Juan el Bautista que salían a buscarla a todas partes. Tanto poder tenía Juan en su predicación que sus mensajes habían llegado hasta el palacio del rey Herodes. Cuando Herodes escuchaba a Juan predicar, Herodes temblaba de miedo. El mismo rey temblaba. Y su esposa, más bien, la esposa de su hermano que vivía con él, porque Herodías era esposa del hermano del rey Herodes, que había dejado a su esposa y estaba viviendo con el otro, con Herodes. Entonces Juan el Bautista le decía: mujer del demonio, vete a tu casa con tu marido, porque este no es marido tuyo. Le decía las cosas. Y estaba furioso. Y ella le decía a su esposo: ¿cuándo matas a este hombre y lo callas? Pero dice la Biblia que él tenía, ¿qué cosa? Miedo. Tenía temor y respetaba a este hombre. Elena White dice esto de Juan el Bautista. Fíjese lo que ella comenta. Por un tiempo la influencia del Bautista sobre la nación fue más grande que la influencia de los gobernantes, sacerdotes o príncipes. Si Juan se hubiera proclamado a sí mismo como Mesías y hubiera levantado una revuelta contra Roma, los sacerdotes y el pueblo se hubieran unido a él. Eso es Desea a toda la gente, es página 178 en inglés. Dice: era tanta su influencia, que tenía más influencia que los gobernantes, que los sacerdotes, que los príncipes, que si él hubiera hecho una revuelta contra Roma, toda Judea se hubiera levantado con él. Así que la gente salía y preguntaban: ¿pero quién es este? Lucas 3:15.
¿Qué es lo que preguntaba la gente? Y estando el pueblo esperando y pensando todos de Juan en sus corazones, ¿qué cosa? Si él fuese el Cristo. Le preguntaban, ¿eres tú el Cristo? ¿Y qué les contestaba Juan? No, yo no soy. Yo no soy. Entonces, ¿tú quién eres? Yo soy la voz que clama en el desierto. Preparad el camino, porque después de mí viene uno que yo no soy digno de amarrarle ni siquiera los cordones, sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero cuando él llegue, él lo va a bautizar con el Espíritu y con fuego. Si tú fueras Juan Bautista, con la fama que tenías, ¿qué hubieras hecho con esa fama? ¿Sabe que es muy difícil que una persona que tenga liderazgo, que sea en la cabeza, que todo el mundo lo respeta, para que una persona se ponga a un lado y diga, no, yo no, pongan a esta persona que es la persona correcta? Eso no es muy fácil. Pero Juan Bautista sabía, conocía cuál era su lugar. En el libro de San Juan capítulo 1, versículos 6 al 8, dice la Biblia lo siguiente: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este es el libro de Juan capítulo 1, versículos 6 al 8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para hacer ¿qué cosa? Dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran en él. Él no era la luz, sino que vino para hacer ¿qué cosa? Dar testimonio de la luz. Juan estaba seguro de quién era él y estaba seguro de quién era Cristo Jesús. Él sabía que su función era dirigir al pueblo a Cristo Jesús, no a él. Y cuando la gente le preguntaba, ¿tú quién eres? Yo apenas soy una vocecita. ¿No eres el Cristo? No, Él vendrá después de mí. Y según Juan capítulo 1, hermanos, dice la Biblia que cuando Cristo Jesús llegó, Juan les dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Juan dirigió toda mirada hacia Cristo Jesús. No fue fácil para Juan ceder su lugar a otro, pero lo hizo. Cuando en Juan capítulo 3 vemos que Jesús y sus discípulos estaban haciendo muchos milagros y la gente comenzó a alejarse de Juan. Fíjese ahora, la gente comenzó a alejarse de Juan y seguían a Cristo Jesús. ¿Cuál fue la reacción de Juan? Yo quiero que lo leamos juntos. En el libro de San Juan, capítulo 3. El libro de San Juan, capítulo 3. ¿Cuál fue su reacción cuando la gente comenzó a acercarse más y más a Cristo Jesús? ¿Qué dice el versículo 26? ¿Alguien se puede levantármelo y me lo lee en voz alta, por favor? ¿Qué dice el versículo 26? Juan 3, 26. Juan 3, 26. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vinieron a Juan y le dijeron, ¿qué cosa? Rabí, el que estaba contigo del otro lado del Jordán, del que tú diste testimonio,
Él está bautizando y ¿qué pasa? Todos van a Él. Todos tus seguidores te están abandonando. Tienes competencia. Si tú fueras Juan, ¿qué hubieras hecho? Pero Juan respondió, versículo 27, y él dijo: no puede el hombre hacer ¿qué cosa? Recibir algo si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que yo dije ¿qué cosa? Yo no soy el Cristo, sino que fui enviado delante de Él para preparar su camino, ¿verdad? Y entonces versículo 30 dice, ¿cómo fue? Él tiene que hacer ¿qué cosa? Crecer y yo desaparecer. Eso es lo que le estoy diciendo. Yo vine para preparar el camino de Él. Él ya llegó. A Él le toca hacer ¿qué cosa? Crecer. Y a mí me toca hacer ¿qué cosa? Desaparecer. Tengo que quitarme de su camino, porque para eso vine yo. Juan vio que su influencia disminuía día tras día y el de Jesús crecía día tras día. Finalmente fue atrapado Juan, fue llevado a la prisión y estando en la prisión él trató de alguna manera de comprender lo que estaba pasando. Él sabía que Jesús, que era su primo sanguíneo, porque María y Elizabeth eran primas, Jesús era su primo. Él llevaba 6 meses más viejo que Jesús. 6 meses nomás. Eran de la misma edad. Así que cuando Juan estaba en la prisión, él esperaba ahora que ese primo de él, ese el cual había testificado, hubiera venido por lo menos para librarlo de la cárcel. Hubiera venido a visitarlo en la cárcel. Hubiera venido para agradecerle lo que él había hecho. Pero al paso del tiempo, aparentemente Jesús no venía. De hecho, Mateo capítulo 4, versículo 12 dice que cuando Jesús se enteró de que Juan estaba preso en Jerusalén, se volvió para Galilea y se estableció en Capernaum. Esto le dio duro a Juan. Elena White dice: al pasar las semanas, estando él en la cárcel sin traer cambio alguno, el desánimo y las dudas lo rodearon. Al estar allí y no ver a Jesús, entonces comenzó a desanimarse. Por eso Mateo 11, versículos 2 y 3, lo que leímos al comienzo, él mandó a preguntar con sus discípulos: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos otro? Porque yo no puedo creer que tú eres el que vas a venir y me tienes a mí aquí pudriéndome en la cárcel después de la obra tan grande que yo he hecho. No puede ser. Entonces, ¿de verdad eres el Mesías o esperamos otro? ¿Qué le dijo Jesús? Si leemos Juan capítulo 7, Lucas capítulo 7, vamos a encontrar en parte la respuesta. Vamos a leerlo. Podemos leerlo en Mateo 11 o en Lucas 7, pero voy a leer Lucas 7. Y los discípulos dieron a Juan las nuevas de todas estas cosas y llamó a Juan 2 de sus discípulos. Versículo 18, Lucas 7, 18. Versículo 19. Los envió Jesús diciendo: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y como los hombres vinieron a Jesús, ellos dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? En la misma hora
¿qué hizo él? Versículo 21. Sanó a muchos enfermos, ¿verdad? De espíritus malos, de plagas. Le dio la vista a los ciegos. Trabajó todo el día sin decir palabra en presencia de los discípulos de Juan. Y al final del día Jesús les dice, versículo 22, id y hacer ¿qué cosa? Hacer saber a Juan ¿qué cosa? Todo lo que habéis visto y oído, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Y entonces Jesús agrega una cosita, versículo 23, ¿qué dice? Y bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. En otras palabras le está diciendo Juan, no dudes de mí. Tú eres lleno del Espíritu Santo, tú sabes lo que está, pero no permita que tu situación te desanime. No permita que tu situación te desanime. Tú sabes lo que has visto, lo que has oído, lo que el Señor te ha comunicado. No te desanimes ahora por tu situación. Mis queridos hermanos, ¿cuántas veces nosotros también no servimos al Señor y a veces las cosas no salen como nosotros queremos? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos años sirviendo al Señor, pidiéndole al Señor algo y las cosas no se dan? ¿Nos desanimamos como Juan? Dice Santiago capítulo 5 que Juan tenía pasiones humanas igualitas a las nuestras. Se desanimaba. Pero ¿saben, mis queridos hermanos? Cuando los discípulos salieron y le contaron a Juan lo que habían visto y lo que habían oído, dice la Biblia que Juan entonces se alegró con las noticias que había escuchado. Y Jesús entonces le pregunta al pueblo, ¿qué habéis salido para ver? ¿A un profeta? Más que un profeta. ¿Saliste para ver a un rey? Es más que un rey. Entonces Lucas 7. Estamos en Lucas 7. Versículo 26. No, vamos ahí. Versículo 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a hablar de Juan a la gente. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué saliste a ver? ¿Un hombre cubierto de vestidos delicados? He aquí, los que están en vestido precioso viven en las delicias, en los palacios están. ¿Qué saliste a ver? ¿Un profeta? También os digo, más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí que envío mi mensajero delante de mí, el cual aparejará el camino delante de ti. Porque os digo que entre los nacidos de mujer no hay ¿qué cosa? ¿Cómo fue? Entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. ¿Acaso no dijo la Biblia, este será grande ¿dónde? Delante del Señor. ¿Y fue grande delante del Señor? Aunque desanimado a veces, sí. Aunque dudando, sí. Porque cumplió a cabalidad la función que Dios le había asignado, que era apuntar a la gente hacia Cristo Jesús. Juan finalmente fue decapitado. Le cortaron la cabeza y se lo presentaron a Herodías en una bandeja de plata. Aparentemente su vida acabó mal. Aparentemente su vida no tuvo significado. Después de tan grandes cosas que había hecho, ahí acabó solo, sin nadie que lo consolara en sus últimos momentos, sin un capellán de la cárcel que le hablara un poquito antes de morir. Solo estaba, sin Cristo Jesús mismo estar a su lado. Pero Juan cumplió
a cabalidad con su misión. Y mis queridos hermanos, Jesús declaró que se había cumplido las palabras, porque no había un profeta mayor o más grande que Juan el Bautista. Queridos hermanos, cuando nosotros damos lo mejor a Dios, ¿qué esperamos como recompensa? Muchos servimos a Dios porque se nos ha prometido el cielo. Muchos somos fieles porque se nos ha prometido una corona de vida. Muchos servimos a Dios porque algún día vamos a tener una mansión o la posibilidad de ir a la universidad celestial por todos los siglos y los siglos estaremos estudiando, o porque vamos a tocar arpas en el cielo y lo que no pudimos hacer aquí vamos a ser músicos allá, o porque algún día se nos promete un trono. ¿Por qué le sirves tú a Dios? Sírvale porque es lo correcto. Porque el servicio a Dios es su propia recompensa. Dios no nos ha llamado a brillar, sino a ser fieles. ¿Me han escuchado eso? ¿Qué dije? Dios no nos ha llamado a ocupar posiciones altas, aunque eso es bueno. No nos ha llamado a recibir reconocimiento, aunque eso también ayuda. Dios no nos llama a la grandeza, pero nos llama a la fidelidad. ¿Fidelidad en qué? Pablo lo expresa en Hebreos 12, los versículos 1 y 2. Pablo lo expresa de esta manera. Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dejemos todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia, ¿qué cosa? La carrera que está delante de nosotros, puestos los ojos en ¿quién? En Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Miremos a Jesús. Démosle lo mejor de nuestras vidas. Porque ¿saben una cosa? Lo único que vale en esta vida es serle fieles a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.